Paz y bien para todos, bienvenidos a nuestro séptimo día de las catequesis guadalupanas. El día de hoy, primer rechazo, perseverancia en la misión. Miren, hoy vamos a presenciar algo incómodo, pero profundamente instructivo, el rechazo del mensajero de Dios y el llamado a perseverar a pesar de todos los obstáculos. El Nican Mopova nos dice, cuando Juan Diego llegó al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo. Su nombre era don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Luego, ya le descubre, le comunica el precioso aliento, una metáfora para hablar de la palabra, aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje. Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. Nican Mopova, números 40, 43 y 44. ¿Se pueden imaginar la reacción de Juan Diego? Acaba de tener el encuentro más profundo, íntimo y cercano de su vida con lo divino. La Reina del Cielo le ha hablado, le ha confiado un mensaje, lo ha llamado por su nombre, con amor. Su corazón seguramente ardía de emoción. Probablemente camina esos kilómetros hasta el palacio del obispo con un sentido de urgencia, de propósito, tal vez por primera vez en su vida sintiendo que él importa, que tiene algo importante que decir. Todo esto nos lo revela el texto, ¿ok? Los invito a leerlo, ¿eh? Y entonces llega a la residencia del obispo, lo reciben, pero tiene que esperar mucho tiempo antes de entrar a verlo. Dice el Nican que después de pasado largo rato vinieron a llamarlo para que entrara. Número 42. Los indios pobres no entraban simplemente a ver al obispo así nomás, porque sí. Finalmente se le concede una audiencia. Se presenta ante el obispo Zumárraga, este poderoso fraile español, peninsular pues, educado en Europa, un hombre de autoridad y saber. ¿eh? Y Juan Diego le cuenta toda su historia. La relación, la relata con emoción, con pasión, con convicción, con total sinceridad. Describe a la doncella, a la señora, sus palabras de petición de una Noteocaltzin, su casita sagrada. ¿Qué está haciendo Juan Diego? Está ofreciendo el mensaje de Dios y de la Madre de Dios a la iglesia, representada aquí por el obispo Juan de Zumárraga. Y el obispo escucha cortésmente, hace preguntas, no es hostil, pero tampoco está convencido. Y luego, esencialmente, despide a Juan Diego. Dice, hijo mío, otra vez vendrás, aún con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido. Atención a lo que sigue, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo. Nican Mopova 45. El Nican nos dice que Juan Diego se fue triste. Claro que estaba triste. Había sido rechazado. Más aún, la doncella, la señora, su niña, como él la llama cariñosamente, había sido rechazada y su mensaje con ella. Ahora bien, ¿por qué el obispo no le creyó? ¿Era el obispo Zumárraga un mal hombre? No, en realidad él era uno de los buenos. Lo sabemos por los relatos históricos. Era conocido por defender a los pueblos indígenas contra los abusos de algunos españoles. Buscaba evangelizar genuinamente con respeto a la población nativa, pero también era cauteloso. Probablemente había escuchado muchas historias extrañas. Sabía cómo la superstición podía mezclarse con la fe sincera. Estaba siendo prudente. Pero aquí está lo que debemos ver. El obispo Zumárraga estaba haciendo lo que las autoridades religiosas suelen hacer. Estaba siendo cuidadoso, discerniendo, no apresurado. Y todo eso es apropiado, pero en su cautela humana casi se perdió una de las más grandes intervenciones divinas de la historia. Por suerte, eso no pasó. Esta cuestión del rechazo del mensajero es un patrón que vemos en toda la escritura. Rara vez se cree al profeta, al mensajero, desde el inicio. Jeremías, Jeremías fue arrojado a una cisterna. Isaías fue rechazado. Amós fue mandado de regreso a su casa. Juan el Bautista fue considerado loco. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue rechazado por su propia gente. Dice Marcos en su Evangelio que sus propios familiares fueron a prenderlo porque decían que estaba loco, lo querían ir a agarrar, porque estaba loco. Marcos 3:21. Y Juan 1:11 nos dice que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Incluso en la iglesia primitiva, cuando Pedro tuvo su visión sobre llevar el evangelio a los gentiles, los otros apóstoles fueron escépticos.
Cuando Pablo predicó a su propia gente, a los judíos, a la gente de su pueblo, muchos no le creyeron, ¿sí? Lo rechazaron. El patrón se repite. Dios envía un mensaje y la primera respuesta suele ser la duda, la incredulidad, la sospecha, el rechazo. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué no hace sus mensajes tan claros que nadie podría dudar? Porque la fe siempre requiere libertad, discernimiento y perseverancia. Dios respeta nuestra libertad, nuestra necesidad de discernir, nuestro proceso humano de llegar a la verdad. No se impone, invita y nos da tiempo para escuchar, asimilar y responder. Pero aquí está lo importante. Juan Diego no se rinde. Está triste, sí. Se siente inadecuado, incapaz, sí. Pero cuando María se le manifiesta de nuevo y lo envía otra vez al obispo, él va. Al día siguiente, domingo, después de la misa, vuelve a la residencia del obispo y pide otra audiencia. Esto es perseverancia, esto es fidelidad a la misión, incluso cuando parece que la misión fracasa. Ahora, pensemos en esto a la luz de la misión de Cristo. Jesús fue rechazado constantemente. Los fariseos no le creyeron, los saduceos no le creyeron, algunos de sus discípulos tampoco le creyeron y lo abandonaron. Incluso su propia familia en un momento pensó que estaba fuera de sí, ya se los dije. En su pueblo, Nazaret, lo rechazaron. Finalmente, las autoridades religiosas y políticas conspiraron para crucificarlo. ¿Se imaginan? Si Jesús, el Hijo de Dios, fue rechazado, ¿por qué deberíamos sorprendernos cuando somos rechazados nosotros? Si no le creyeron a Él, ¿por qué nos creerían a nosotros? Pero Jesús no dejó de predicar porque la gente no creyera. Jesús no abandonó su misión porque fuera difícil o porque lo malinterpretaran o porque las autoridades lo rechazaran. Al contrario, perseveró hasta el final, hasta la cruz y a través de la cruz hasta la victoria de la resurrección. Ahora, María de Guadalupe, ante esto que le sucede a Juan Diego, está preparándolo para compartir la misión de su hijo. Y eso significa compartir su cruz para llegar a la victoria de la resurrección. Significa estar dispuesto a ser desestimado, a ser rechazado, a ser considerado ingenuo o loco por comunicar y vivir el Evangelio. Esto es cargar la cruz, ¿eh? Y aquí está lo hermoso. María no abandona a Juan Diego en su rechazo. Se le manifiesta de nuevo, lo anima, lo envía otra vez. No dice, bueno, mira, parece que el obispo no está interesado, busquémonos a otro. No, 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 no. Ella cree en Juan Diego, confirma su misión, le dice, es muy necesario que tú personalmente vayas, que por tu intercesión se realice, se lleve a cabo mi querer, mi voluntad. De mi parte, hazle saber al obispo que yo te envío. Nicán Mopogua 59 y 62. Fijémonos en un detalle. El obispo le dice a Juan Diego que va a considerar tu voluntad, tu deseo, el de Juan Diego. Pero María aclara, ¿sí? Aclara que lo que Juan Diego comunica es la voluntad, el deseo de ella. Se los acabo de leer, ¿eh? La voluntad, el deseo de ella, de la Madre de Dios. ¿Por qué hace esto el autor del Nican Mopoa? Porque nos está mostrando cómo también el obispo Juan de Zumárraga es invitado a la conversión, a ponerse en actitud de escucha, de discernimiento, de apertura a la novedad de Dios. Dios que está irrumpiendo en la vida de la diócesis confiada a su cuidado. Lo que Juan Diego trae no es su voluntad, su deseo de él. Él es mensajero del deseo, de la voluntad de la Madre de Dios. ¿Eh? El obispo Zumárraga finalmente creyó. El rechazo no fue definitivo. La duda fue superada. Y cuando el obispo reconoció la verdad del mensaje de Juan Diego, se convirtió en uno de sus mayores defensores. Y de ese encuentro de Juan Diego con el obispo, nace toda la iglesia mexicana. Del encuentro todo, de María con Juan Diego con el obispo, de todo este encuentro, esta serie de encuentros, nace toda la iglesia mexicana. Si Juan Diego se hubiera rendido tras el primer rechazo, nada de esto habría sucedido. 9 millones de personas no habrían sido bautizados en los siguientes 7 años.
la imagen señal de Guadalupe no existiría. Tampoco nosotros estaríamos hoy aquí siendo parte de la iglesia y viviendo nuestra fe. El paisaje espiritual de las Américas sería completamente distinto. La perseverancia de un hombre sostenida por el aliento de María cambió la historia. Así que quiero preguntarles, ya saben, les pregunto a ustedes, pero me las hago a mí mismo, las preguntas. ¿Qué misión te ha dado Dios que has abandonado porque no te creyeron, no te apoyaron, no te entendieron? ¿Qué misión dejaste porque la puerta se cerró, porque el rechazo dolió demasiado, porque pensaste que te habías equivocado? Tal vez Dios te esté pidiendo que lo intentes de nuevo. Tal vez, como Juan Diego, necesitas volver una vez más. Tal vez tu fidelidad a una misión que parece fracasar sea precisamente lo que la llevará al éxito. María de Guadalupe nos enseña que el rechazo no es el final de la historia. A menudo es solo el comienzo o parte de la misma. Nuestra tarea no es tener éxito según los estándares humanos. Nuestra tarea es ser fieles, seguir entregando el mensaje, confiar en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando nosotros de momento no lo entendamos. Ahora los invito a orar. Señor Jesús, tú que fuiste incomprendido, rechazado y crucificado, danos el valor de perseverar en la misión que nos has confiado. Cuando enfrentemos dudas y puertas cerradas, recuérdanos que tú enfrentaste cosas peores y no te rendiste. Por medio de María, nuestra Madre de Guadalupe, fortalece nuestra decisión de seguir adelante, de seguir proclamando tu verdad, de seguir ofreciendo tu amor. Amén. Nos vemos mañana. Paz y bien para todos.